En los últimos días, en nuestro país, los precios han alcanzado cifras absolutamente desorbitadas y nunca antes vistas. La subida de precios se nota en los cereales, que han subido un 30%, y también en los aceites, que han subido un 13%. Pero es que esto afecta como fichas de dominó a toda la cadena de producción. Lo que más preocupa ahora es un aumento todavía más desbocado de los precios, con el gas y el petróleo ya disparados. En definitiva, un varapalo para nuestra economía en pleno inicio de fase de recuperación. Y Estados Unidos, pues también obviamente mueve ficha y ya habrían mandado una delegación de alto nivel a Venezuela pues para proponer acuerdos energéticos. Estados Unidos obviamente mueve ficha y ya habrían mandado una delegación a Venezuela. Acabo de llamar a mi camarada Nicolás Maduro para ver si ahora, que vuelve a ser amigo de los Estados Unidos y de Occidente, se puede estirar un poco con los dineros que parece que le va a dar Biden por venderle petróleo, y así montamos aquí en España una gran televisión bolivariana en condiciones. Lo que pasa es que me ha vuelto a decir lo de siempre, que me peine el poco pelo que me queda. Así que no me queda más remedio que volver a pediros que os unáis a la República de Público para apoyar la base. Aquí no somos borbones, pensamos que es mejor pedir que robar. Bromas aparte, el envío de emisarios de Biden a Venezuela para ofrecer, según informa la prensa española, el levantamiento de las sanciones a cambio de petróleo, dice mucho sobre cómo funcionan las relaciones internacionales. Yo hasta hace nada pensaba que el presidente de Venezuela era Juan Guaidó, pero como decía Francisco de Quevedo, apunta esto Tony Cantó, poderoso caballero es don dinero. El diario El Mundo dice: Estados Unidos negocia con Maduro alternativas al petróleo ruso. Representantes del gobierno de Biden viajaron a Caracas el pasado fin de semana. El diario El País dice que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado un paso al frente para confirmar el encuentro que sostuvo el fin de semana con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido una reunión respetuosa, cordial y muy diplomática, dijo Nicolás Maduro, calificando el acercamiento entre Washington y Caracas. Estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela, se veían bonitas así las banderas unidas, agregó el mandatario venezolano en una transmisión televisiva después de las 10 de la noche. Estaréis de acuerdo conmigo en que se respira amor y diplomacia entre Estados Unidos y Venezuela. Los Estados Unidos cortan con Rusia y los vencedores son Venezuela y Arabia Saudí. Alemania y buena parte de la Unión Europea no pueden cortar con Rusia porque sería una catástrofe económica, y los perdedores son los ucranianos, que recibirán un armamento que, según los expertos militares, solo servirá para prolongar la carnicería de Putin y también para armar a algunos simpáticos neonazis del batallón Azov. Es la economía, ¿verdad? Pero si es la economía, ¿no os da la impresión de que nos están tratando de manipular los que emplean grandes palabras como soberanía y democracia? Los muertos en las guerras siempre los pone la clase trabajadora, y las crisis económicas de las guerras siempre las paga la clase trabajadora. Dicen que envolverse en la bandera da muchos votos en tiempos de guerra. Efecto bandera lo llaman. Ojalá la gente trabajadora nunca se olvide de que por las banderas se mata y se muere, pero las banderas no dan de comer. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de las consecuencias económicas de la guerra. Tendremos, como siempre, a Sara Serrano, nuestra matemática al mando de la base de datos, nuestro filólogo Manu Levín haciendo el análisis de lo que dicen los poderes mediáticos. Hoy vamos a tener un diálogo muy especial entre dos de los mejores economistas de este país, Nacho Álvarez, que es el secretario de Estado de Derechos Sociales y profesor de Economía en la Universidad Autónoma, y Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria y de Comercio entre el año 2012 y entre el año 2008 y el año 2011, y que es profesor de Economía de la Complutense. Van a dialogar sobre las consecuencias económicas que puede tener esta guerra. En la tertulia vamos a contar con la profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Yana Franco. Muchísimas gracias por estar aquí, Yana. Hola. Y vamos a contar también con un periodista especializado en información política, Fernando Valls, que nos acompaña desde Canarias. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Fernando. Y para terminar, en Tendencia Crítica, con Gema MJ. Lolo, arrancamos. La base de datos. ¿Qué tenemos hoy, Serrano? Buenas tardes. Hoy quería hablar sobre las implicaciones económicas de la guerra. A nivel macroeconómico, las sanciones a la economía rusa se han notado ya en el mercado bursátil. En concreto, las bolsas europeas llegaron a hundirse más de un 5%. Esto no ha impedido que a nivel internacional la industria militar haya ganado más de 24.000 millones en bolsa desde el estallido de la guerra. Esto es el negocio de la guerra. Un sector del que somos altamente dependientes es el energético. Más de una cuarta parte de las importaciones petroleras de la Unión Europea dependen de Rusia. ¿Qué efectos han tenido las sanciones sobre el precio del crudo, Sara? Pues el precio del barril del petróleo Brent, que es la referencia en Europa, ha llegado a alcanzar los $139, un precio que no se había visto en los últimos 14 años. ¿En qué se traduce esto? Pues que el lunes llenar el depósito en España costaba en promedio 1,7 euros el litro con gasolina y 1,6 con diésel. Queda clarísimo. Otra de las fuentes de energía rusa de la que somos altamente dependientes es el gas natural. Hay que recordar que Rusia es el segundo mayor productor de gas natural del planeta Tierra y el primer proveedor europeo. Así es, Rusia proporciona alrededor del 45% del gas que importa a la Unión Europea. Cuéntanos ahora cómo han afectado las sanciones a Rusia con el gas. El gas europeo ha marcado un nuevo récord histórico esta semana. Este lunes el gas era 12 veces más caro que en 2021. Actualmente los precios mayoristas de la electricidad dependen directamente del precio del gas. ¿Cómo se ha notado la escalada de los precios del gas en la factura de la luz que paga la gente? Pues la luz ha disparado este lunes por encima de los 400 euros por megavatio hora en España, en Alemania, Francia y en Italia. En el caso español, esto supone un máximo histórico. Para que nos hagamos una idea, hace tan solo 12 meses el precio de la luz era 8 veces menor. ¿Puedes concretar cuáles van a ser los efectos sobre los hogares españoles? Pues según proyecciones de la financiera francesa Euler Hermes, el consumidor europeo medio perderá 2 puntos porcentuales de su renta disponible si el suministro ruso se mantiene y medio punto más adicionales si acaba habiendo un corte por cualquiera de las dos partes. Precisamente ayer conocíamos que Estados Unidos prohibirá las importaciones de gas y petróleo rusos. Pero por lo que tengo entendido, no solamente el petróleo y el gas se están volviendo significativamente más caros, habría más cosas, ¿verdad? Así es, el precio del paladio, que es un material clave para el sector del automóvil y también es un mineral, ¿verdad? Para la electrónica, sí, y del que Rusia es principal productor, también se ha disparado hasta alcanzar un récord de $3.440 por onza. El níquel también subió más de un 30%, alcanzando el nivel más alto desde 2007. El aluminio, que también se necesita para la industria del automóvil, también subió por primera vez hasta más de $4.000 por tonelada, y lo mismo ocurre con el cobre, que ha alcanzado su máximo histórico. Además, otra materia prima clave, que es el trigo, registró su segundo récord histórico consecutivo, duplicando el precio del año pasado. Es decir, básicamente que suben los precios de absolutamente todo. Exactamente. España cerró el mes de febrero con un repunte del 7,4% del IPC, lo que supone la cota más alta desde 1989. Vamos a escuchar a Nadia Calviño. Bueno, evidentemente estamos en un momento muy difícil y vienen tiempos difíciles porque está claro que el impacto de esta guerra, la guerra de Putin, más directo en el caso de nuestro país es en términos de los precios de la energía. Digo en nuestro país porque, como han estado hablando ustedes esta mañana, en otros países el impacto es muy diferente, es más directo desde otros puntos de vista, de la dependencia del gas, de la dependencia comercial. En el caso de España el impacto más directo viene del lado de los precios de la energía. Y tenemos que hacernos a la idea de que esto es lo que viene. Claro, un alza de los precios de la energía que tiene un impacto sobre la inflación. La subida de la inflación en España no es además un caso aislado. El IPC alcanzará casi un 6% en la eurozona. ¿Y qué efectos va a tener esto sobre el Producto Interior Bruto? Pues el Banco Central Europeo ha calculado recientemente que la crisis de los precios de la energía reducirá el crecimiento del Producto Interior Bruto en 0,5 puntos porcentuales en 2022. Cuéntanos cuáles son las medidas que se van a adoptar para hacer frente a estas subidas de precios. En el plano de la energía, la Comisión Europea propone medidas para reducir la demanda de gas ruso en 2/3, pide también aumentar las reservas de gas un 90%, confirma que los Estados pueden fijar los precios regulados y estudia límites de precios temporales. Además, la Unión Europea prepara una reforma del mercado eléctrico para desvincular el precio del gas del precio de la luz. Está aún por ver en qué se va a concretar esto en España. Bueno, por lo pronto Borrell ya se ha pronunciado sobre la crisis energética en unas declaraciones gloriosas en el Parlamento Europeo. Vamos a escucharlo. Pónnoslas, Lolo. Corten el gas en sus casas,
disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva, que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora. Nada, que la responsabilidad de parar a Putin es de la gente que pone la calefacción muy alta, ¿no? Sí, bajemos la calefacción en invierno. Si nos fijamos en la política salarial, el presidente del Gobierno de España propone un pacto de rentas entre empresarios, sindicatos y administraciones para repartir los daños económicos de la guerra. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez hablando precisamente de esto en el Congreso de los Diputados. El Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra que les propongo va a tener los siguientes ejes. El primero, creo que tenemos que impulsar un gran acuerdo, un gran pacto de rentas. Todos somos conscientes de que uno de los mayores riesgos económicos de la guerra es el precio de la energía, de diversas materias primas y la traslación al coste de la vida. Por eso, me gustaría invitar a los agentes sociales a lograr un pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza. La propuesta de Sánchez se alinea además con los intereses de la COE, que considera que no es el momento de subir salarios y que hay que apostar por la contención ante la subida de la inflación. Es decir, la COE contenta con la propuesta de Sánchez. Parece que sí. Vamos a escuchar al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Pues lo que pensamos es que es un momento muy importante de hacer una contención, en este caso, de lo que sería desde el mundo de lo que es el aspecto salarial, de moderación, pues porque uno de los mayores problemas que podemos tener es el efecto de la inflación. Déjame que adivine, Sara, los sindicatos no están tan contentos como la COE con la propuesta, ¿verdad? Pues no están de acuerdo con este pacto porque aseguran que va a empobrecer a la clase trabajadora. Vamos a escuchar al secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo. Un pacto de rentas en España, si se consolida, tiene que abordar medidas que afecten a los precios energéticos, a mantener las condiciones de renta de otras partes de la población, en definitiva, de abordar con integralidad, con más integridad, el conjunto de medidas sobre cómo se trasvasan las rentas en España. Se complica el diálogo social. Muchísimas gracias, Sara. A ti. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Se le ve animado a Maduro. ¿Qué nos traes, Manu Levín? Pues varias cosas con las que nos vamos a poder reír por no llorar. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Vamos a comentar algunas informaciones sobre las consecuencias económicas de la guerra, pero antes, en esta sección de análisis de medios, hoy no podíamos dejar pasar la pieza de 25 minutazos que Risto Mejide dedicó ayer a intentar convencer a su audiencia de que tú, Pablo, eres un admirador de Putin. No lo podemos poner entero porque ocuparía la mitad de nuestro programa, pero vamos a escuchar un par de momentos. Así dieron paso Risto Mejide y Marta Flitsch a uno de los reportajes más delirantes que este humilde analista de medios recuerda haber visto en televisión. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Mientras todo esto ocurre, ¿qué ocurre en nuestro país? Pues la polémica está en aquellos integrantes de Unidas Podemos que se han mostrado en contra del envío de armas españolas a Ucrania. Marta. Sí, el discurso del partido fundado por, entre otros, Pablo Iglesias siempre se ha mostrado algo ambiguo sobre Rusia y el gobierno de Putin. En estos momentos, eso les ha colocado en una posición incómoda que nos hace plantearnos hasta dónde llegan los lazos entre Putin y Podemos. Estos son los tentáculos de Putin en España. Hablamos de Rusia, hablamos de Putin. Los tentáculos de Putin en España. ¿Cómo te quedas, Pablo? Es alucinante. ¿Y en qué se basan para explicar los vínculos entre Podemos y Putin? Pues se basan en que en varios programas de Fora Apache de hace años analizaste, cito literal, la caída de la URSS, la figura de Putin, el conflicto de Ucrania, las sanciones contra Rusia o el rearme de su ejército. Es evidente, alguien que analiza estas cosas solamente puede ser un agente del KGB.
Durante 12 años, Rusia y su régimen han sido una constante en sus programas de televisión. Ha analizado la caída de la Unión Soviética, la figura de Putin, el conflicto de Ucrania, las sanciones contra Rusia o el rearme de su ejército. Decenas de horas de televisión que, analizadas con detalle, permiten ver las simpatías del que llegó a ser vicepresidente del gobierno español con el gigante ruso. Qué vergüenza, Pablo, hablar de historia, analizar todo esto con expertos. ¿Cómo se te ocurre? ¿A quién se le ocurre en lugar de hacer cosas como las que hace Risto? En fin, ante asuntos complejos, algunos tratamos de arrojar luz, otros prefieren ponerse unas gafas de sol. Yo entiendo que a Risto no le guste que se analicen las cosas con rigor, con datos y con especialistas en Rusia, en economía o en relaciones internacionales. Parece que lo que a él le gusta más es el sensacionalismo, los bulos y el amarillismo, y yo tengo que reconocer que en eso con Risto Mejide no se puede competir. Vamos a escuchar una de las profundas aportaciones que hizo Risto a ese debate que hicieron sobre esta pieza. Fíjate la cantidad de líderes, empezando por Pablo Iglesias, como hemos puesto el vídeo, pero obviamente no soy el único, que han estado validando a Putin desde hace... ¿Y Donald Trump? 20 años. 20 años blanqueando a Putin, Pablo. 20 años no es nada, como decía aquel tango. Un dato que le ha faltado mencionar a Risto es que yo hace 20 años, donde estaba es en la ciudad de Génova, manifestándome contra Putin y contra el resto de líderes de aquella cumbre del G8. Pero se ve que eso se le ha pasado decirlo a Risto, pero seguro que lo cuenta con Marta Flitsch en su próximo programa. Seguro que lo veremos en el próximo programa. Es interesante ver esta pieza, además de por lo que dice el guión y que hemos escuchado, por otros recursos un poco baratos que utilizan para inocular en la audiencia esa idea que quieren construir de que Iglesias y Podemos son los amigos de Putin en España. Básicamente lo que hacen es poner una música apocalíptica, mete una parecida a Lolo, meten una música apocalíptica, oscurecen el color de la pantalla y ponen muchos planos muy cortos de Iglesias. Putin. Así, entre la música mefistofélica, el color oscuro, los Putin. zooms en los gestos de Iglesias donde salga lo más feo posible y una edición del vídeo para que se repita muchas veces la palabra Putin sacada de contexto, pues con un poco de suerte con todo eso le metemos en la cabeza a la gente de forma, diría que casi subliminal, que Iglesias por la noche le reza a Vladimir Putin. Imagínenme con un gorro del Ejército Rojo diciendo: me has descubierto, Risto, siempre fui un agente del KGB. Bueno, un comentario más sobre las técnicas mediáticas de esta pieza, en la que, por cierto, hay un montón de cosas, excepto algún vínculo real de Podemos con Putin, que es lo que los presentadores anunciaban. Igual otro día nos lo cuentan. Cuando acabó ese bloque, en el programa también hubo una información sobre los vínculos de Putin con Vox a través de Hazte Oír y Citizen Go, pero una diferencia es que mientras Risto abrió un debate de 10 minutos sobre los vídeos de Iglesias en Foro Apache, después de la pieza sobre Vox despidió el programa sin que los colaboradores presentes en la mesa profundizaran en esa información. Vaya por Dios, Risto Mejide blanqueando a la ultraderecha, en fin. La verdad es que yo tengo que reconocer que es un honor que Risto se curre una pieza de 25 minutos en la que se habrá gastado más pasta que lo que cuesta hacer una temporada entera de La Base para mentir a su audiencia hablando de los vínculos de Putin en España. Se ve que a algunos les molesta, por lo menos un poquito, lo que hacemos en este humilde podcast. Así que ya sabéis, queridos oyentes, si queréis que este puto podcast siga analizando con datos, con rigor y con especialistas los grandes asuntos que marcan la actualidad, aunque a Risto no le guste y le moleste, suscribiros a La República de Público. Bueno, vamos a dejar ya Risto porque hay una novedad muy importante en los medios patrios que tenemos que comentar hoy. Nicolás Maduro ya no es un dictador. Ahora es el presidente de Venezuela. Estados Unidos pues también obviamente mueve ficha y ya habrían mandado una delegación de alto nivel a Venezuela pues para proponer acuerdos energéticos. El presidente Maduro, después de decir que apoyaba a Putin, pues ahora parece dispuesto a negociar con el gobierno de Biden por ese gas. Se reúnen delegaciones de Estados Unidos y de Venezuela y así lo confirmó el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro. El presidente venezolano. Bueno, escuchábamos nada menos que Más vale tarde de La Sexta y en el programa de Ana Rosa de Telecinco llamar y rotular en pantalla como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, lo que nunca pensamos que íbamos a ver. De un tal
Juan Guaidó parece que ya nadie se acuerda en la prensa española, pero ya sabéis, queridos oyentes, que esto es un conflicto básicamente entre el bien y el mal, y que la geopolítica y las alianzas internacionales tienen que ver fundamentalmente con valores democráticos, con los derechos humanos y con la defensa del mundo libre. Y cualquiera que lo niegue es un amigo del presidente de Venezuela. Bueno, la prensa española en coro también ha pasado a considerar a Maduro un respetable mandatario de un país hermano a raíz de que Estados Unidos haya cambiado su posición hacia Venezuela y esté negociando con su gobierno un acuerdo en materia energética. Esta mañana he estado leyendo noticias sobre Maduro en El País, F, 20 Minutos, El Mundo, La Razón, ABC, La COPE y otros periódicos españoles, y no he encontrado en ninguna de ellas ni una sola vez la palabra dictador o dictadura. Es que es impresionante, nada menos que ABC, La Razón y El Mundo dedicando piezas a Maduro sin decir ni una vez, la palabra dictadura, aunque al menos en el caso de La Razón y Maruenda esto no es tan sorprendente. Maruenda hasta hace poco decía que Putin era, cito literal, un presidente firme y un gran patriota que defendía los valores occidentales y al que había que admirar. Bueno, para acabar quiero leeros un momento una noticia de hace unos días del Economista sobre las repercusiones económicas de la guerra. ¿Sobre la inflación y las penurias que todo esto puede generarle a la gente corriente? No. Sobre las oportunidades que la guerra representa para los grandes inversores. Atención a lo que dice el Economista en esta noticia titulada Las ventajas de la nueva Guerra Fría. Un conflicto también puede ser perfectamente bueno para la economía. El rearme pone en marcha una ola de gasto, crea puestos de trabajo y a menudo estimula nuevas tecnologías. La inversión aumenta al tener que reconfigurar las cadenas de suministro, y a medio plazo siempre existe la perspectiva de la victoria, que llevará a la reconstrucción de la economía rusa. Los inversores estarán ansiosos estas semanas, pero pronto se habrán dado cuenta de que en realidad una nueva Guerra Fría será muy buena para la economía mundial. Y quizá incluso haya que celebrarla. Nada, y nosotros pensando que cuando en la película No mires arriba decían que el meteorito que iba a destruir la Tierra era muy bueno porque generaría puestos de trabajo, estaban cayendo en una exageración inverosímil. Estas cosas solo ocurren en las películas. Bueno, pues como siempre, la realidad supera a la ficción. En fin, queridos oyentes, así son las guerras. Los ricos se hacen más ricos y los muertos y las penurias son para la clase trabajadora. Muchísimas gracias, Manu. A mí Putin me parece un gran patriota ruso, es decir, que él está interesado en que Rusia sea una gran potencia. A nosotros nos molesta, a los europeos, y en Ucrania tenemos esa visión simplona, ¿no?, de que, claro, pobres ucranianos, cuando Kiev ha sido toda la vida, Crimea ha sido toda la vida rusa, vamos. Bueno, hoy en La Base contamos con dos profesores de economía para hablar de las posibles implicaciones económicas que tiene la guerra de Ucrania. Contamos con Miguel Sebastián, es profesor de economía en la Complutense, fue ministro de Industria, de Comercio y de Turismo entre el año 2008 y el año 2011, y contamos con Nacho Álvarez, es profesor de economía en la Autónoma y actualmente es secretario de Estado de Derechos Sociales en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La primera pregunta que os quiero plantear tiene que ver con algo que está generando muchísima preocupación en la ciudadanía. La luz se ha disparado este lunes por encima de los 400 euros por megavatio, tanto en España como en Alemania, como en Francia e Italia. En el caso español, esto supone un máximo histórico. Para que nos hagamos una idea, hace tan solo un año el precio de la luz era 8 veces menor. Se ha planteado un debate porque el oligopolio eléctrico en España ha tenido unos beneficios muy altos el último año y parece que lo que está diciendo Bruselas daría margen al gobierno español para intervenir de una manera más dura con los criticados beneficios caídos del cielo. Empiezo contigo, Miguel. ¿Cómo ves esta cuestión del encarecimiento del precio de la luz y de las posibilidades de intervención que tendría eventualmente el gobierno? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que situar esto en el contexto de lo que supone esta crisis, ¿no? Esta crisis es una crisis fundamentalmente europea, aunque con implicaciones globales, que tiene carácter asimétrico, afecta a unos países más que a otros, algunos incluso les beneficia, esto es muy importante. Por ejemplo, los países productores de materias primas y energía se ven beneficiados y hay una transferencia de renta de los países importadores a los exportadores. Esto es muy importante porque nosotros somos uno de los países importadores que nos vamos a ver afectados y nosotros vamos a tener una caída de la renta. O sea, nosotros somos más pobres sí o sí. Y esto es algo que tenemos que aceptar dentro, digamos, dentro de la ecuación, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante este monumental choque de oferta? Bueno, uno es
como dices tú, tratar de limitar la subida de precios, sobre todo para los consumidores más vulnerables. Creo que habría que añadir también a la industria. El problema es cómo hacer eso sin distorsionar la necesaria señal que tienen que tener los precios, ¿no? Yo creo que el gobierno optó por una vía que luego no se puso en práctica, y es minorar todos los ingresos extraordinarios que tienen las nucleares, las hidráulicas y las renovables, no olvidemos, como consecuencia de la subida del precio del gas, y descontárselo a los consumidores para que no tengan que pagar tanto, ¿no? Pero creo que esto es solamente uno de los problemas, el problema de la luz, pero como has preguntado por pues hablo de ¿no? Pero creo que tenemos muchos problemas derivados del precio de los combustibles, que afecta a la gasolina, al gasóleo, del precio de las materias primas, tanto agrícolas como los metales, etcétera, y que evidentemente tenemos que pensar en políticas de oferta. La segunda parte vamos a hablar de eso, en políticas de oferta para contrarrestar este choque. Nacho. Sí, como decía Miguel, la crisis, desde luego, y la guerra ha abierto una situación enormemente preocupante en el ámbito económico internacional, que desde luego va a afectar a varias dimensiones y a varios frentes, pero yo sí creo que el problema en particular de la luz y de formación de precios de la luz, de la factura eléctrica en general, es quizá el más urgente. Un choque de oferta como el que estamos viendo va a suponer, por el efecto que tiene la globalización, que incluso aquellos países que no tenemos un flujo comercial con Rusia y con Ucrania elevado, veamos cómo nuestra economía se ve fuertemente impactada por el problema de elevación de precios de la energía. Y no es un problema puntual, es una cuestión transversal al conjunto de la actividad económica, porque el aumento del precio del gas, por la forma en la que está regulado nuestro mercado mayorista de formación del precio de la factura eléctrica, al final se va a trasladar no solo a la electricidad, sino, si no hacemos nada, al conjunto de la economía a través de una inflación mayor. Y esto, a su vez, tendrá efectos que pueden, si el gobierno no toma medidas inmediatas, pueden terminar abortando el proceso de recuperación económica y de creación de empleo que tenemos, y además teniendo efectos en términos de distribución de la renta preocupantes, haciendo que se incrementen las desigualdades. Y por eso yo creo que en este momento el gobierno español no puede esperar más, tiene que actuar de forma inmediata, y tiene que hacerlo no solo, ya se han tomado algunas medidas, prolongar la rebaja de impuestos que en este momento existe en la factura de la luz, el IVA, el impuesto a la producción de electricidad, sino utilizando el margen de actuación que precisamente la comunicación de la Unión Europea nos da en este momento, construyendo un escudo que proteja la economía, que proteja la renta de los hogares, pero que proteja también la actividad del tejido industrial. Y esto exige, en primer lugar, yo diría, desconectar el gas del mecanismo de fijación de precios de la electricidad. Es totalmente irracional estar remunerando hidroeléctricas y nucleares al elevado precio que está alcanzando y que va a seguir alcanzando el gas en las próximas semanas, cuando los costes de generación son mucho menores. Y hay vías en este momento. La comunicación de la Unión Europea permite, de alguna forma, avanzar en esta dirección, incluso avanzar en la posibilidad de establecer posibles controles de precios para evitar que sea el gas el que marque el conjunto de precios de la factura eléctrica y, por lo tanto, condicione una elevada inflación que pueda mermar la capacidad adquisitiva de los hogares y no lo olvidemos, que pueda mermar la propia competitividad de las empresas. Los sobrebeneficios del sector energético son sobrecostes para el resto de las empresas y, por lo tanto, puede tener un coste en términos de creación de empleo elevado si no hacemos nada. Miguel, y con esto termino esta primera intervención, Miguel citaba la vía de retirar los sobrebeneficios que tienen las empresas del oligopolio eléctrico. Yo creo que es una vía que la comunicación de la Unión Europea permite y abre en este momento, y por lo tanto, o a través de un impuesto extraordinario o a través de un precio máximo al cual se remuneran las llamadas tecnologías inframarginales, hidroeléctricas y nucleares, es necesario retirar esos beneficios precisamente para poder financiar y utilizarlos en medidas que reduzcan el precio de la factura de la luz para el conjunto de los hogares y para el conjunto del tejido industrial. O sea, esto que dice Nacho, la intervención del sistema de fijación de precios, creo que es uno de los grandes debates no resueltos, que ningún gobierno, digamos, se ha atrevido a intervenir sobre eso. ¿Tú piensas, Miguel, que en unas circunstancias excepcionales como las actuales
¿sería una oportunidad para que el Gobierno fuera, digamos, con más dureza? Aunque esto, digamos, lógicamente pondría al oligopolio eléctrico, digamos, no responderían bien si les dicen que tienen que reducir un poco sus beneficios para bajar la factura de la luz a la gente. Intervenir los precios yo creo que debe ser la última solución. Si se ve que no hay otra posible y se hace dentro del marco europeo, por ejemplo, en el tema del gas, intervenir del precio del gas puede quedar muy bien, digamos, en una tertulia, pero nos podemos quedar sin gas si solamente lo hace un país o incluso si lo hace solamente la propia Europa, ¿no? Por tanto, la intervención de precios tiene que ser, por lo menos, tomada globalmente. En el fondo, lo que propone Nacho, que es sacar el gas de la fijación de precios, no es muy distinto de lo que propongo yo, y es, vale, entra en la fijación de precios, pero luego se descuenta ese sobrebeneficio a las que ganan, digamos, las eléctricas, ¿no? Y que todos reconocemos que es un sobrebeneficio que no está justificado, ¿no? Eso, en el fondo, son prácticamente equivalentes. Entonces, ¿qué más da, diréis, intervenir el precio o no? Porque una vez intervienes el precio es muy difícil desintervenirlo, por decirlo así, ¿no? Dar la vuelta atrás es muy difícil, ¿no? Imaginemos que todo esto acaba, que esperemos que acabe y acabará en algún momento, y todo se vuelve a su cauce e incluso el precio de la electricidad empieza a caer cuando pase todo el choque del CO2, que luego hablaremos si queréis, y todos los choques que ha habido con el gas, etcétera. Entonces tendríamos una bajada de precios. Entonces ahí, ¿qué hacemos en el sistema? ¿Volvemos a recuperar los precios de mercado o cómo volvemos, digamos, a la normalidad? Por eso la intervención de los precios pues es complicada porque luego no es fácil deshacerla, ¿no? Nacho. Yo estoy de acuerdo. Creo que antes de llegar a la intervención de precios hay otras medidas que deben de explorarse previamente. Me parece que la más importante en este momento, la que la Comisión Europea ha abierto la puerta, pasa por detraer la sobreremuneración que están teniendo las empresas, en este caso, en el caso español, del oligopolio eléctrico. Pensemos que las 5 grandes empresas del sector de generación eléctrica en España el año pasado tuvieron más beneficios que en la última década. Es decir, ¿y esto a qué obedece? Pues básicamente obedece a que en la remuneración de las tecnologías que utilizan, hidroeléctrica, nuclear, renovables y gas, cobran al final por la entrada de la última de estas tecnologías en el pool eléctrico, la más cara, en este caso el gas, y por lo tanto hablamos de una sobreretribución que es completamente desproporcionada, que no solo va en detrimento de la capacidad adquisitiva de los hogares, sino, insisto, que también es un sobrecoste para las empresas españolas que tienen que asumir en su competencia con las empresas de otros países. Y, por lo tanto, para mí la prioridad está muy clara. La prioridad pasa por, efectivamente, aquello que el Gobierno en un momento dado legisló y dio marcha atrás, que sea repensado y replanteado para que sea posible detraer esta sobreretribución del sector y a su vez sea utilizada lógicamente para reducir la factura eléctrica de hogares y empresas no energéticas. Esto permitiría construir ese escudo de la economía española al que yo me refería. Tenemos una situación de inclemencia fuera terrible y por lo tanto es necesario proteger a los hogares y a las empresas españolas y desconectar en cierto modo lo que pasa en los mercados internacionales de la energía con finalmente la factura que se integra en el conjunto de la actividad económica, la factura eléctrica que se integra en el conjunto de la actividad económica de empresas y hogares en nuestro país. Dejadme que os pregunte ahora por la propuesta que ha puesto encima de la mesa el presidente del Gobierno de un pacto de rentas. Un pacto de rentas que implicaría diálogo social, que estuviera la patronal y que estuvieran los sindicatos. Parece que la patronal reacciona favorablemente y los sindicatos no tanto, porque en general la memoria histórica española dice que cuando hay un pacto de rentas suele ser a costa del poder adquisitivo de los trabajadores. Empiezo en este caso contigo, Nacho. ¿Esto qué querría decir? ¿Un pacto de rentas implicaría que efectivamente el poder adquisitivo de la gente trabajadora en España tendría que reducirse sí o sí? Yo creo que no puede implicar eso. Un pacto de rentas es un nombre y ahora tenemos que pensar en cuál es el apellido. Desde mi punto de vista, el incremento de precios es evidente que va a tener un doble efecto. Si no se hace nada, puede reducir la capacidad adquisitiva de los hogares y, por lo tanto, ojo, mermar
el consumo, la inversión empresarial y, por lo tanto, la propia recuperación económica, y va a tener un efecto distributivo en función de quién asuma estos efectos de incremento de los precios energéticos. Y frente a esto yo creo que cabe una doble alternativa, una doble propuesta, algo así como una primera línea de interpretación vendría a decir que para evitar la retroalimentación de la inflación es necesario que los salarios no participen del crecimiento de los precios. En el fondo lo que estaríamos diciendo es que los salarios pierdan capacidad adquisitiva para evitar la retroalimentación de la inflación. Yo creo que frente a eso, que supondría básicamente trasladar todo el coste a los salarios, mermando su capacidad de consumo y cortocircuitando la posibilidad de la recuperación, de mantenerse en el tiempo, además de incrementando las desigualdades, es necesario un planteamiento alternativo, es necesario un planteamiento que, como decía antes, proteja la renta de los hogares, establezca un escudo económico que proteja esa renta y que lo haga, en primer lugar, como decíamos, desligando el gas del mercado eléctrico, pero yo creo que avanzando también en una serie de medidas que son importantes. Pensemos, por ejemplo, Olivier Blanchard, el ex economista jefe del FMI, hace unos días planteaba que hay margen fiscal para subsidiar el consumo de las familias o de algunos sectores empresariales en un momento de economía de guerra como este, ¿no? Macron, de hecho, lo planteó para Francia, un bono energético para el conjunto de los hogares. En el caso de Francia fue para una parte de los hogares, 6 millones de hogares, que evitase este choque sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, en este caso de las familias con menos ingresos. Yo creo que pensar en desligar el gas del mercado eléctrico, en un subsidio a aquellas familias, podemos hablar del umbral de renta, que les evite la pérdida de capacidad adquisitiva, y desde luego en un pacto nacional de rentas que pase por incrementos salariales plurianuales que de alguna forma eviten la pérdida de capacidad adquisitiva y también eviten la formación de una espiral inflacionista con expectativas sobre lo que va a pasar el día de mañana, que dé certidumbre a la economía. Yo creo que esa sería la vía de un pacto de rentas que proteja tanto empresas como trabajadores. Miguel. Bueno, por eso hacía la intervención inicial, ¿no? Aquí el punto de partida tiene que ser que España es más pobre como consecuencia de este choque. Es decir, nuestra renta real cae, queramos o no queramos. Aquí la cuestión es cómo repartimos esta caída de la renta real, ¿no? Nacho propone que todo recaiga en términos de los beneficios. Yo creo que eso no es un pacto de rentas. Un pacto de rentas es que se tiene que repartir esa pérdida de renta real, porque el país es más pobre, entre todos los agentes y también entre los perceptores, digamos, de rentas que no son ni salariales ni beneficios, ¿no? El beneficio real probablemente tiene que caer, algunos mucho, como el de las eléctricas, estamos de acuerdo en eso. Los beneficios tienen que caer en términos reales, los salarios tienen que caer en términos reales y otras rentas tienen que caer en términos reales. ¿A quién excluimos de esta caída de renta real? A los vulnerables, es decir, los perceptores del ingreso mínimo vital, los perceptores evidentemente del bono social, los perceptores de pensiones mínimas, etcétera, los de becas, etcétera. Pero en el conjunto de la renta nacional es más pobre y este coste se tiene que repartir. ¿Qué otras medidas de oferta? Pues estamos hablando de medidas de oferta. No podemos estar hablando de medidas de demanda, sino medidas de oferta. Se pueden imponer o implantar medidas de ahorro energético, que esos mejoran tanto el PIB, digamos, como la inflación, ¿no? Y son medidas que en España todavía estamos muy por detrás de otros países, ¿no? Bajadas de impuestos indirectos y especiales, ¿no? Pero claro, sin olvidar que la señal de los precios de energía es importante también mantenerla para el ahorro energético, ¿no? Bajar las cotizaciones, ¿no? Sociales, son todo polémicas, y dan para un debate cada una de ellas, o un programa de subvenciones que son ayudas de Estado, pero creo que ahora van a estar permitidas excepcionalmente a las empresas más afectadas por este aumento de costes, que son las importadoras de energía, pero también las importadoras de materias primas o aquellas que se van a ver más afectadas, digamos, por el choque de los metales, del precio de los metales y de la cadena de suministros, ¿no? Nacho. Hablaba Miguel de medidas de oferta. Yo creo, fíjate, que en un escenario como este, algo que inevitablemente va a pasar es que
el sobrecoste energético al que se ven enfrentados hogares y empresas va a reducir, la economía en su conjunto se empobrece por el incremento de precios en el exterior, va a repercutir sobre su capacidad de consumo y su capacidad de inversión. Y tengamos en cuenta que en este momento España está utilizando solamente el primer tramo de los fondos vinculados al Next Generation, es decir, España puede acudir a un segundo tramo de los fondos del Next Generation para precisamente evitar que este sobrecoste que nos viene de fuera, al que se refería Miguel, afecte de forma mayor de lo que lo podría hacer a hogares y empresas. Esto permitiría, en primer lugar, cierto margen fiscal a las arcas públicas para propiciar esa subvención, esa protección a los hogares y a determinadas empresas que van a necesitar de esa protección. Insisto, creo que la propuesta que hizo, por ejemplo, Macron en Francia con ese cheque a las familias puede ser de ayuda precisamente para esa pérdida de capacidad adquisitiva. En este momento, endeudarse en los mercados financieros sigue siendo barato, pero España puede utilizar ese segundo tramo al que le permite la Unión Europea vinculado al Next Generation, que ayudaría precisamente a evitar la pérdida de dinamismo de nuestra economía y que daría margen fiscal para medidas como, pues por ejemplo, pensemos, un bono de 400 euros a los 19 millones de familias españolas supondría algo más de 7.000 millones de euros y permitiría, lógicamente, hacer frente a la pérdida de capacidad adquisitiva que se puede derivar del encarecimiento de costes que viene del exterior. Quizá no hay que hacerlo con los 19 millones de familias, estoy de acuerdo, se puede graduar estableciendo umbrales de rentas, pero yo creo que en ese pacto de rentas al que hace referencia Miguel, el sector público puede jugar un papel fundamental y España sigue teniendo margen fiscal si acude al segundo tramo de fondos del Next Generation para que no sean las rentas del salario las que soporten la pérdida de capacidad adquisitiva. Miguel. Bueno, a ver, los fondos de Next Generation, por supuesto, hay que utilizarlos. Estos son proyectos de inversión, esto es aumento de la demanda y también será aumento de la oferta futura en la medida que vaya al sector productivo, ¿no? Y mejore la capacidad productiva del país. Pero estamos hablando de medidas de corto plazo sobre la oferta y no va a funcionar los fondos Next Generation como medida de oferta a corto plazo. La medida de oferta a corto plazo son las que hablábamos antes, el pacto de rentas, pero que hay que diseñarlo para que de verdad sea un pacto de rentas y se reparta la pérdida de renta, que aceptamos que hay una pérdida de renta de un país importador de energía y una transferencia de parte de nuestro PIB, de nuestra renta, a países exportadores de petróleo y de gas. Eso lo tenemos que aceptar como algo inevitable, me atrevería a decir, ¿no? Y por tanto, ese pacto de rentas debe incluir a todos los agentes, también al sector público. Estoy de acuerdo, Nacho, si tenemos capacidad para endeudarnos más para ese pacto de rentas, nos endeudaremos más. La cuestión es si de verdad tenemos ese mayor margen para endeudarnos, pero eso es algo que no podemos decir nosotros solos, ¿no? Y luego algo que no hemos tocado, y es que tenemos que ser muy precavidos con las espirales de inflación, ¿no? Porque aquí todo está sujeto a que los bancos centrales, en particular el nuestro, el Banco Central Europeo, no suba los tipos de interés, no cambie la política monetaria como consecuencia de este aumento de la inflación. Es decir, que siga pensando que este aumento de la inflación es transitoria, porque si no lo piensa y le damos motivos para que no lo piense, entonces el lío en el que nos vamos a meter si hay un cambio de política monetaria va a ser monumental. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Nacho, por el tono de la conversación. Aprendemos mucho escuchándoos. Si os dejáis, os volveremos a llamar para que nos enseñéis economía aquí en La Base. Hasta pronto, amigos. Un placer, Pablo, Miguel. Un saludo. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias de verdad. Bueno, acabamos de escuchar un diálogo muy interesante entre Nacho Álvarez y Miguel Sebastián. Quiero pedirte tu opinión, Yana. O sea, yo creo que se ha puesto encima de la mesa un elemento que es muy interesante y además en el que estaban de acuerdo, y es en la posibilidad de acabar de una vez con los beneficios caídos del cielo, que son uno de los grandes temas de debate en España a propósito de los privilegios del oligopolio eléctrico. Pues es normal que estén de acuerdo, o por lo menos yo percibo que el gran miedo que tienen cuando han estado ambos defendiendo este pacto de rentas es que se vuelvan a reproducir los problemas que ya vivimos en las crisis de los 70 y que al final tenga que intervenir
el Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés, con lo cual nos perjudicarían a toda la ciudadanía, a toda la población, ¿no? Entonces, claro, para este pacto de rentas no es lógico que solamente se sacrifiquen las rentas del salario, que son las rentas que siempre se sacrifican en contextos de crisis, ¿no? Si tenemos en cuenta además que la inflación está ahora mismo en el 7,4%, el último dato de variación interanual del IPC es que está en un 7,4%, la media de subida de los salarios en los convenios colectivos está en el 2%. Le estoy quitando el puesto a Sara. Total. Hay una pérdida de poder adquisitivo ya del 5%, que puede ser mayor, porque, vamos, es que tal y como está la senda de crecimiento de la inflación, es que podemos acabar el año con un 10%. Entonces, claro, es necesario también que las rentas, que no son rentas del trabajo, soporten también este sacrificio que Miguel Sebastián decía con muy buen criterio que vamos a tener que hacer. O sea, somos un país netamente perdedor de esta circunstancia porque dependemos mucho de las importaciones de energía, ¿no? Entonces, claro, la manera de conseguir esto es, pues, o bien topar dividendos de las empresas o bien aumentar el tipo del impuesto de sociedades. Pero necesariamente, quiero decir, para que no sean solamente las clases trabajadoras quienes soporten la crisis, tendremos que tocar también beneficios de las empresas y, en concreto, cómo no, los beneficios de las eléctricas en España. Fernando. Bueno, coincido bastante en los análisis que hemos escuchado. En primer lugar, yo creo que esta crisis va a ser peor que la que hemos sufrido con el COVID, peor que la pandemia. Por lo tanto, bueno, pues los mensajes que estamos recibiendo es de momento hacia que la población haga esfuerzos. Pero parece que los gobiernos, empezando por el europeo y siguiendo por el español, parece que todavía no están poniendo encima de la mesa medidas. Yo creo que un buen mensaje sería, pues, por ejemplo, volver a ese decreto inicial que aprobó el gobierno, interviniendo los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, y que eso vaya directamente a pagar la factura de los más vulnerables y de las empresas, pequeñas y medianas empresas. Eso sería un buen gesto para la ciudadanía, que creo que es lo que está pidiendo en este momento. Pero hay que hacer muchas cosas. En primer lugar, los impuestos, la bajada de impuestos hay que prorrogarla inmediatamente, este mismo viernes en Consejo de Ministros, y no el próximo martes, porque la factura ya está siendo elevada y el mes de marzo, pues los españoles vamos a tener que pagar una factura muy elevada. El gas está ahora mismo al 21% de IVA. Urge también bajarlo. Y bueno, evidentemente hay que desconectar el gas de la factura. Son medidas, como digo, Pablo, muy urgentes. Yo creo que la ciudadanía está exigiendo ahora mismo, pues, medidas que se pongan los gobiernos ya manos a la obra y que no solo recibamos esos mensajes como hemos recibido el de Borrell, ¿no? que bajemos la calefacción y que consumamos menos gas, sino yo creo que la ciudadanía está demandando ya que los gobiernos aprieten el cinturón y protejan a los más vulnerables. Manu. Decía Rafa Mayoral hace unos días en un tuit, decía, queríamos el espíritu del 45 para salir del neoliberalismo y las élites nos están dando espíritu del 14 para someternos al terror. Es evidente que aquí ya hay quienes quieren aprovechar esto para intensificar una ofensiva, digamos, oligárquica en clave económica y social. Es decir, para que esta crisis la paguen los pobres y no las élites, por decirlo claramente. Ahí el relato que hay, que es un relato propagandístico de las sanciones a los oligarcas y a los superricos, yo creo que es propaganda, es decir, que es una inversión de la realidad, porque a las élites, al paso que va la cosa, no les va a pasar nada, es decir, ni a las élites rusas, ni a las estadounidenses, ni a las europeas, porque lo que está sobre la mesa es todo lo contrario. Lo que está sobre la mesa es que la inflación brutal que ya está habiendo no se compense con actualizaciones de salarios y de pensiones y, por tanto, suponga un empobrecimiento drástico de las clases populares, ¿no? Ya hemos oído al PSOE y también a Miguel Sebastián hablando de contención salarial. Más pobreza energética para la población, y ya hemos oído a Borrell también diciendo que quites la calefacción y bueno, que se jodan los consumidores, ¿no? Básicamente, y en general una enorme pérdida de poder adquisitivo para la gente corriente. Cuando Sánchez o Calviño dice que vienen tiempos duros, eso siempre es un aviso de recortes y de políticas contra las mayorías. Entonces yo creo que frente a eso hay que defender claramente varias cosas. En primer lugar, que los problemas energéticos se tienen que traducir en un recorte de beneficios del oligopolio y no, en la medida de lo posible, en los bolsillos de la gente. Y es una estafa que el megavatio hora pueda costar 700 euros porque toda la energía se siga pagando al precio de la más cara, que es el gas, y hay que acabar ya, como también decía Nacho Álvarez, con los beneficios caídos del cielo. Hay que actualizar las pensiones y los salarios al IPC, o al menos digamos, en algo que se le acerque bastante, porque si no el empobrecimiento va a ser brutal. Y por último, la cuestión de la fiscalidad, que también se ha comentado.
Yo ahí creo que muy al contrario de lo que se está planteando también desde el PSOE, que es que hay que suspender la reforma fiscal, es el momento de todo lo contrario. Además de con las medidas que ya estaban pactadas o quizá con una subida de sociedades, hay un instrumento que se ha aplicado en otras situaciones de guerra, que es el impuesto a los beneficios excesivos, ¿no? Que es un impuesto específico que se aplica a las grandes empresas que estén viendo sus beneficios disparados gracias a la guerra, como son ahora mismo, por ejemplo, las energéticas o las armamentísticas, que se están forrando gracias al conflicto. Por ejemplo, tanto Wilson como Roosevelt, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, respectivamente, aplicaron ese impuesto en Estados Unidos. Roosevelt llegó a gravar hasta el 90% de las ganancias excesivas de grandes empresas que se estaban haciendo ricas gracias a la guerra, con lo cual se puede hacer perfectamente. Yo creo que o la izquierda da estas batallas en serio o el PSOE, con la ayuda del PP, van a aprovechar esta situación para tomar medidas de recorte que van a provocar que algunos se forren gracias a la guerra, mientras la mayor parte de la población se empobrece. Sara. Sí, hoy ha salido Pedro Sánchez diciendo que el aumento de los precios es culpa de la guerra de Putin. Yo creo que hay que poner sobre la mesa que con la excusa de la guerra las élites políticas y las élites económicas lo que están es preparando un gran ajuste social contra la clase trabajadora, que está basada principalmente en tres cuestiones. Una es la contención salarial, mediante este pacto de rentas que estábamos comentando, que insta al final a los sindicatos a moderar sus peticiones de aumento salarial en la negociación de los convenios. Otra es el aumento de la inflación, que la pregunta es quién va a pagar, que es lo que estaba diciendo Yana, quién va a pagar esta inflación, va a ser vía los salarios o van a ser las empresas vía los beneficios. Y luego la tercera cuestión es el aumento de los beneficios de las empresas. Esta semana conocíamos que a pesar de la crisis energética y a pesar de la pandemia, las grandes empresas han tenido un récord histórico en los beneficios en 2021. Las compañías, voy a dar el dato, las compañías cotizadas en la bolsa han acabado el año con un beneficio histórico de 64.021 millones de euros. Un año antes las pérdidas habían sido pérdidas y habían ascendido a 9.389 millones. Entonces está también en el foco qué va a ocurrir con los beneficios de las grandes empresas y con las retribuciones también a grandes directivos que siguen sin reducirse. Ahí, antes de devolverle la palabra a Yana, como una reflexión en clave política. Esta mañana hemos vuelto a escuchar bronca en la sesión de control parlamentario con un Partido Popular enormemente agresivo. Y claro, el Partido Socialista va a tener que decidir con qué aliados afronta una situación económica que yo creo que difícilmente se puede afrontar con el discurso belicista de estas últimas semanas o, digamos, con el planteamiento de Borrell, que lo que está diciendo Borrell yo creo que tiene que estar generando preocupación en los cuadros del Partido Socialista. Lo que representa ver al jefe de la diplomacia europea diciéndole a los ciudadanos el peso del esfuerzo económico va a caer sobre ustedes y les dice específicamente en invierno que gasten menos luz y menos calefacción, eso es un misil político contra las bases ideológicas y culturales del propio Partido Socialista. Y el PSOE va a tener que decidir si quiere, digamos, pues lo que le van a plantear determinadas élites, buscar una alianza con el Partido Popular, al tiempo que Vox ya convoca una movilización contra la subida del precio del gas, o se toma en serio de una vez que tiene que gobernar con la izquierda, que tiene que hacer alianzas mucho más estrechas con ese bloque parlamentario que le permitió hacer políticas sociales sin precedentes durante la pandemia en un contexto enormemente difícil. Yana. A ver, es que se me ocurren un montón de cosas para decir. Bueno, coincido con vuestros análisis, sin duda. Me parece interesante una cuestión de las que ha comentado Nacho Álvarez, que no renunciaba o no reivindicaba que no hubiera un coste en términos de reducción de los salarios, sino que él hablaba de un pacto plurianual. Entonces, bueno, un poco por explicarlo, digamos. Entiendo, bueno, yo no soy él para explicar lo que pretende, pero entiendo que la idea es que el coste salarial no sea drástico y que no sea total la repercusión en el salario de las clases trabajadoras del coste de esta crisis, ¿no? Sino que, pues, por ejemplo, este año a lo mejor solamente crezcan los salarios un 3% o se congelen, y el que hacer como que sea a lo largo de una serie de años, de manera tal que al final se recobre la capacidad adquisitiva perdida, porque lo que vemos crisis tras crisis es que se congelan o se recortan o no se actualizan los salarios y luego jamás se vuelve al punto de partida y a recuperar lo perdido, ¿no? Por ejemplo, la solución de topar beneficios de las empresas es una solución en la que pierden ahora pero luego recuperan,
no es topar beneficios, es topar dividendos. O sea, no repartir dividendos y que esos dividendos, que lo he dicho mal antes, se queden como reinversión, se queden en la empresa y no se repartan para que no circule dinero y con eso pues no contribuyes a aumentar la inflación. Claro, pasado el periodo de contención, esos beneficios que se han quedado en la empresa, digamos que vuelven a ser dispuestos por sus dueños, ¿no? Entonces, algo así tiene que suceder con los salarios y con la capacidad adquisitiva de las clases obreras. Entiendo que por ahí puede ir la línea. Es verdad que va a haber una pérdida, es verdad que va a haber un sacrificio y, hombre, tenemos que presionar sin duda, y yo soy la que más presiona en ese sentido, pero vamos a tener que hacer sacrificios y van a imponerse sacrificios a la clase trabajadora. Bueno, pues por lo menos que no sean todos, ¿no? Quería hablar del medio ambiente también después, que no se me olvide. Fernando. Me consta de la preocupación que hay en Moncloa ahora mismo por la situación económica. Claro, la economía puede llevarse un gobierno por delante perfectamente. Esa preocupación ya existe ante un escenario que esta crisis se prolongue durante muchos meses, incluso años. El factor rentas, evidentemente, tiene truco. Claro que tiene truco, por eso hemos escuchado a Garamendi tan contento, ¿no? Porque significa subir salarios, pero de una forma moderada. Yo creo que ahí la izquierda y el Parlamento, el área de Unidas Podemos y los socios de investidura tienen que remar para que ese pacto de rentas no sea limitado. Y luego, también el PSOE nos está transmitiendo a los periodistas parlamentarios o del Gobierno que todo el programa económico de la coalición está ahora mismo debate. Lo ha comentado Manu, la reforma fiscal, la ley de vivienda, que mañana supera o tiene un trámite importante en el Congreso, todo está ahora mismo a debate. Yo creo que también la izquierda del Parlamento o el área de la izquierda tiene que remar para que el PSOE no se oriente hacia la derecha. Y ya hemos visto los primeros síntomas de esa reorientación hacia lo que ellos llaman geometría variable, ¿no? Hemos visto a Feijóo abrazando o recibiendo con los brazos abiertos un pacto de Estado, ¿no? O a Sánchez ya mirando hacia ese lado de la derecha. Pero también quiero poner el foco en lo importantes que van a ser los próximos presupuestos generales del Estado. Los presupuestos del 23 van a ser clave sobre cómo tenemos que salir de la crisis, ¿no? De esta crisis que viene. Yo creo que la izquierda tiene un trabajo por delante muy intenso. Espero que Podemos sepa estar a la altura, pero también espero que Esquerra, que últimamente ha dado algunos tumbos, sepa estar a la altura de las circunstancias. Nos acercamos al final, pero antes de pasar al análisis de redes, a tendencia crítica con Gemma MJ, me interesa ese comentario que ibas a hacer, Yana, porque hasta hace nada se estaba hablando de una suerte de transición ecológica en la Unión Europea. ¿Siguen siendo viables esos planteamientos en un contexto de economía de guerra? A ver, en la comunicación de la Comisión Europea, en negro sobre blanco, sí que dice que urge efectivamente ir como hacia esa sustitución hacia fuentes de energía renovables, más limpias. Pero lo que hemos visto una vez tras otra, crisis tras crisis, desde las crisis del petróleo, la crisis de 2008, es que en el contexto de crisis las agresiones al medio ambiente o las emisiones de CO2 en concreto disminuyen porque disminuye la producción y disminuye el consumo debido a la crisis, pero que como no se adoptan medidas decididas ni políticas de lucha contra el cambio climático, una vez que la recuperación económica tiene lugar, repuntan nuevamente. Se pierde toda esa conciencia, se pierde esa conciencia de la necesidad del Green New Deal, se pierde la conciencia de la ciudadanía de tener que ahorrar recursos para cuidar el medio ambiente y se priorizan lo económico, digamos, la emergencia climática pasa a segundo plano y se priorizan simplemente las cuestiones económicas. Entonces, hay posibilidades de sustituir el petróleo que vamos a perder de Rusia y el gas que vamos a perder de Rusia, ¿no? Con el fracking de Estados Unidos, con Arabia Saudí, que ya ha dicho que no se le pone al teléfono a Biden si no le apoya en el conflicto, en la guerra contra Yemen, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en Venezuela... Sí, nadie habla, por cierto, de enviar armas a los yemeníes, ¿eh? Eso... Claro, no. Venezuela, quiero decir, hay posibilidades. Entonces, mi previsión pues es que sustituiremos unos combustibles fósiles por otros en lugar de sustituir una cultura depredadora de los recursos naturales por una cultura respetuosa y que sea capaz de darse cuenta de que la capacidad de carga del planeta es limitada. Gracias, Yana. Bueno, vamos a ver si nos animamos un poco con la última sección del programa, Tendencia Crítica. Mete cabecera, Lolo. Tendencia Crítica, con Gemma MJ. Buenas tardes, MJ. ¿Qué dicen las redes?
Bueno, pues la subida de la luz no ha sentado nada bien en redes sociales. Y es que la gente ya está harta de tener que apretarse el cinturón mientras los de siempre se lo llevan calentito. Lo explicaba ayer muy bien Yago Álvarez, economista del Salto Diario. Con el precio de la electricidad en máximo histórico, Iberdrola sube en lo que va de mañana un 5%. O sea, ha subido 3.000 millones en una sola mañana. Su director, Sánchez Galán, ganó 3.164 euros al día en 2021. Yo ayer cogí la calculadora y es que la tuve que comprobar varias veces porque no me lo creía. Son más de 13 millones de euros al año. Yo lo que voy a coger es el móvil y voy a llamar a Sánchez Galán a ver si se une a la República de Público y nos ayuda un poco a subir la financiación de este programa. No le va a costar mucho. Encima esto ha coincidido con el 8M. E Iberdrola no desaprovechó la oportunidad de intentar blanquearse y lavar su imagen en redes sociales, diciendo que cambiaban el color verde porque se ve que son muy ecologistas al morado porque también son muy feministas. La actriz española Elena de Lara tuiteaba: Día de la Mujer Trabajadora y las eléctricas nos regalan un superprecio de la luz para que trabajemos más. Toma ya. Pero no es la única empresa que está embolsándose una millonada con esto a costa de subir los precios de la luz. La doctora Elena Casado Pineda decía la luz a 545 euros el megavatio hora, con un pico por la tarde a 700 euros. Y sale Repsol a decirnos que seamos responsables con la situación y reduzcamos el consumo en casa. Repsol, que vendió en enero sus últimos activos en Rusia. Brufao, su presidente, ganó 2,7 millones de euros en 2021. ¿Y todo esto de dónde vendrá? Bueno, pues Fonsi Loaiza lo tiene claro. Hoy tenemos el precio de la luz más caro de la historia. Aznar y Felipe González privatizaron el sistema eléctrico en España. Ambos acabaron en Consejo de Administración de Eléctricas. Siguen cobrando pensión y acumulan 3 millones de euros en sueldos vitalicios. Las eléctricas son un poco como los Lannister. Siempre pagan sus deudas, sobre todo las deudas de sus amigos. Ojalá tengamos la misma memoria que tienen las eléctricas para pagar favores. Como Darkness Seeker decía, recordemos que hace unas semanas PSOE, PP y compañía tumbaron otra vez la propuesta de Unidas Podemos para crear una eléctrica nacional. No esperéis que el gobierno haga nada por soltar esto. O sea que justo después de votar contra la propuesta de hacer una empresa pública de energía, llega la invasión de Ucrania del ejército ruso y llega una crisis energética. Así es, y eso afecta también a los alimentos, aunque bueno, parece que hay empresarios que nos están intentando tomar un poquito el pelo. Trifachito Andaluz preguntaba: si el aceite de girasol, según la etiqueta del Mercadona, es de Brenes, que está en Sevilla, ¿por qué lo han subido al doble de precio con la excusa de la guerra de Ucrania? A ver, ¿qué es lo que nos consta de Mercadona? Mercadona era esta empresa, ¿verdad?, que aparecía en los papeles de Bárcenas y su presidente, Roig, había financiado la fundación de José María Aznar, FAES. Le voy a llamar también a ver si se hace de la República de Público y nos ayuda a crecer y a comprar unas tacitas y mejorar el merchandising. Bueno, todo queda en casa. Otra noticia sobre la que no ha faltado cachondeo ha sido pues que Estados Unidos establece negociaciones nada más y nada menos que con Venezuela. Javier Aroca escribe: Estados Unidos negocia con Maduro el asunto del petróleo en vez de con el presidente encargado Juan Guaidó, dejando en ridículo a la Unión Europea y al gobierno de Sánchez Cantejón con tremendo cachondeo caribeño. En fin, Juan, hay vida más allá de la política. Puedes hacer un podcast como yo. A mucha gente le llamaba la atención la portada del Mundo. Y eso que es uno de los periódicos por excelencia de la derecha, pero ya no llama dictador a Maduro. Se ve que de la noche a la mañana Maduro ya es un señor muy majo porque necesitamos su petróleo. Miguel Charisteas dice, resumiendo, Venezuela deja de ser ETA, el dictador Maduro vuelve a ser el presidente Maduro y los españoles le pagaremos a Guaidó un retiro dorado en Madrid. Porque al final estas gilipolleces las acabamos pagando los de siempre. Amiga Isabel, mucho cuidado con pagarle un retiro dorado a Guaidó en Madrid, que a la primera de cambio se autoproclama presidente de Madrid desde un banco del retiro. Yo tendría cuidado. Y para terminar la sección, te traigo una propuesta que nos hace la usuaria no agresiva, a la que deberíamos darle una vueltecita aquí en la base. Hola, Pablo Iglesias, llama a Maduro para financiar la base que ahora tiene panoja, antes de que los yanquis dejen de comprarle petróleo. Pero no agresiva, si es lo primero que he hecho esta mañana cuando me he levantado. Le he llamado a ver si aflojan a panoja, pero ha dicho que nones, que me peine. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a las redes sociales. Gracias a nuestros amigos y amigas de la base que nos escuchan, tanto desde Latinoamérica como de España. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Bueno, ya sabes, MJ, en lo que queda de invierno abrígate con la bandera, que no da mucho calorcito, pero es mejor que tener que vender un riñón para pagar la factura de la luz. Hasta la semana que viene.
Bueno, y hoy, para terminar, le vamos a dedicar una bachata a Risto Mejide. Se llama No es amor lo que tú sientes, se llama Obsesión. Ya sabéis que para escucharla, si estáis en YouTube, tenéis que iros a iVoox o a Spotify, porque aquí, por derechos, no la vais a poder escuchar, pero nosotros en el plató sí. Así que si nos ves movernos, le estamos dedicando esta bachata a Risto Mejide. Hasta pronto.